Vamos a empezar lastimosamente el laboratorio número 2. Lo vamos a dejar por otra clase porque tengo que mostrarle a su compañero que así el ensayo de Proctor, el ensayo de peso unitario, densidad de suelo. Ya. Tal vez ustedes ya lo conocen o lo han visto en mecánica de suelos 1, pero como es la parte o la base fundamental para entender el siguiente ensayo, que es el ensayo de CBR, entonces lo terminé acoplando al avance del laboratorio. ¿Ya? De todas maneras, es uno de los ensayos más requeridos en la parte mecánica de suelo para el tema de elaboración de terraplenes. Tanto el CBR como el Proctor son los ensayos que más se realiza en la parte de carretera. ¿Ya? El ensayo de Proctor recibe su nombre al ingeniero Proctor, que allá en el año 1933 logró determinar un método en el cual eh, consistía en incrementar o aumentar la densidad haciendo variar el porcentaje de humedad. Y bueno, se dieron cuenta que existe algo que se conoce como la humedad óptima, que es el punto de agua que nosotros podemos aplicar a un suelo para obtener su máxima densidad. Pasado ese punto, incrementar agua no nos ayuda en nada. Básicamente, el exceso de agua hace que no hay una buena cohesión o adherencia entre las partículas, haciendo que la misma densidad disminuya. ¿Ya? Se puede llegar a decir de que la función que se genera en el Proctor es una ecuación de segundo grado. Tiende a tener esa, tiende a, ser, a tener esa forma. Entonces, por eso que al final, cuando vean los cálculos, se relaciona con una parábola de segundo grado, la manera de obtener la densidad máxima y el contenido de humedad óptima. ¿Ya? En mecánica de suelos, el ensayo de compactación de Proctor es uno de los más importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos determina el control de calidad en la compactación de componentes de terraplén, como ser una capa base, una subbase, o la misma subrasante, ¿ya? A través del ensayo de Proctor, nosotros podemos determinar la densidad seca máxima, ¿ya? En función a su grado de humedad y a una energía de compactación dada. Tenemos dos normas que rigen el ensayo, la ACTMD 1557 y la Aston T180, ¿ya? Ambas establecen una normativa para realizar el ensayo de Proctor modificado. Si bien existe el método estándar, ¿ya? Que es con una energía de compactación mucho menor, la que se utiliza en carreteras es el Proctor modificado. Ya el Proctor estándar T99, ustedes lo van a ver más que todo para compactación de, a veces cuando sea necesario, una arena sea muy suelta para compactar una zapata, etc. Ya, no así para carretera. Para carreteras, básicamente, la norma que debería emplearse es la ASTO T180. ¿Ya? Describe el procedimiento para determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de suelos compactados en moldes de dos tamaños diferentes, pero que son compactados con un pisón que tiene 10 libras y se deja caer a una altura de 18 pulgadas. ¿Ya? La prueba consiste en compactar el suelo a emplear en 5 capas dentro de un molde de forma y dimensiones dadas, y dependiendo del tamaño del molde, las capas van a contar o deben ser compactadas con 25 o 56 huevos. Según el tipo del material, va a hacer que variemos cuál va a ser el tipo de molde, ¿no? Y se debe realizar por lo menos 5 pruebas para determinar la gráfica de peso unitario seco o densidad máxima seca versus el contenido de humedad. El objetivo, este método establece el procedimiento para determinar la relación entre la humedad óptima y la densidad máxima de un suelo compactado. ¿Ya? Nosotros compactamos con la ayuda de un pisón, pero en campo, dependiendo del tipo de suelo, se puede compactar con un rodillo pata de cabra, como ven en la imagen de abajo, o con un rodillo vibrador liso. Esto es válido para suelos cohesivos y esto es válido para suelos granulares. ¿Bien? La compactación no es nada más que la operación previa para aumentar la resistencia superficial de un terreno sobre el cual se va a construir o se va a emplazar alguna carretera u otro tipo de obra, aplicando una cantidad de energía la cual es necesaria para producir una disminución
de volumen de los vacíos que presenta el material. Ese es el objetivo de la compactación, incrementar o mejorar la resistencia de un material, en este caso un suelo, disminuyendo la cantidad de espacios vacíos que tiene presente cuando se encuentra en una condición suelta. El ensayo de Proctor tiene dos variantes, ya hemos nombrado, Proctor normal o estándar y el modificado. La diferencia entre ambos es debido a la energía de compactación utilizada. Fíjense, la energía de compactación depende mucho del número de golpes por capa, el número de capas, el peso del martillo, la altura de caída del martillo y el volumen del molde. ¿Ya? En el ensayo de Proctor normal se utiliza un martillo de 2,5 kg y una altura de caída de 30 centímetros o 12 pulgadas. Y en el modificado ya hemos visto que el martillo es de 10 libras y la altura de caída es de 18 pulgadas. ¿Ya? Ahora, en ambos ensayos se pueden utilizar los dos mismos moldes. Habrá un molde de diámetro de 4 pulgadas, que aproximadamente el volumen es de 944 centímetros cúbicos, ¿ya? Y se utiliza en suelo fino, o sea, que pasa en la mayor cantidad el tamiz número 4, aproximadamente un 80%. Si pasa el tamiz número 4, un 80% del suelo, entonces yo puedo compactar en el molde chico, 80% o más. Y el molde de 6 pulgadas, que aproximadamente tendrá una capacidad de 2.124 centímetros cúbicos, se utiliza en suelos que pasa el tamiz 3/4, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos determinar, en función al tipo de suelo, qué molde vamos a utilizar. Los equipos que se utilizan en el ensayo, tenemos los moldes metálicos, que pueden ser el de 4 o el de 6 pulgadas, y ambos deben contar con un collarín, que lo que nos permite es hacer el proceso de compactación mucho más fácil. Ya, la altura del collarín debe ser aproximadamente de 6 centímetros. Un pisón metálico, dependiendo en este caso para Proctor modificado, ya sabemos cuántos son, 10 libras, ¿ya? Y la altura de caída de 18 pulgadas. Probetas graduadas para poder determinar el contenido de agua, porque tenemos que ir incrementando la cantidad de agua, ¿ya? Entonces, dependiendo al molde que trabajemos, podemos trabajar con un molde de 6 pulgadas, entonces una probeta graduada de 500 centímetros cúbicos. Balanzas con una capacidad mayor de 20 kilogramos, un horno de temperatura regulable, una varilla que tenga un canto biselado o una regla de acero, ¿ya? Para poder facilitar el proceso de enrasado del molde. En el caso de hablar de agregado grueso, nosotros necesitaremos usar una serie de tamices, ¿ya? Que va desde el tamiz de 2 pulgadas hasta el tamiz número 4. Y otras herramientas necesarias, como ser una espátula, una cuchara para mezclar, etc. Fíjense, ahí está lo que varía o hace variar al ensayo. ¿Ya? El producto normal son 3 capas, ¿ya? En ambos métodos se utiliza el mismo número de golpes por capa, ¿ya? Para el molde de 4, 25 golpes por capa. Para el molde de 56, pero para el molde de 6 pulgadas, 56 golpes por capa. En ambos métodos es el mismo la cantidad de golpes. ¿Qué varía? ¿Ya? Que si yo hago el método o el Proctor normal, voy a usar este pequeño martillito, ¿ya? Y son 3 capas, ¿ya? Cualquiera sea los moldes. Si yo hago el Proctor modificado, son 5 capas en cualquiera de los moldes, y voy a utilizar este otro martillo, que es mucho más alto, mayor altura de caída y mayor masa, ¿ya? Pero en ambos el número de golpes por capa, por ejemplo, para el de 4 va a ser 25 y para el de 6 va a ser 56 golpes. Bien, ahí ustedes pueden ver cuándo es necesario utilizar o cuándo podrían utilizar en función del tipo de Proctor el, el, el molde. Si pasa bastante cantidad, mayor a un 80% del tamiz número 4, entonces hablaríamos de usar un molde de 4, especialmente en suelos que son granulares finos o suelos finos, ya una arena que tenga limo, etc. Ahora, si ya es material un poco más granular, que quiere decir que contenga cierto contenido de grava, entonces yo ya tengo que trabajar con el molde de 6.
obligatoriamente. Bien, ahora en el caso de nosotros, en laboratorio, lo que trabajamos fue con material granular, una capa base, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos hacer un proceso que se llama compensación. ¿Eh? Bueno, para la preparación de muestras se seca la muestra en el horno o al aire. Si es en el horno, la temperatura no debe ser mayor a 60 grados centígrados, ¿ya? Hasta que se vuelva completamente desmenuzado. De existir arcilla se van a generar terrones, entonces nosotros debemos ir desplumando eso, ¿ya? Para que no estén los terrones al momento de compactar. Si vamos a hacer en el molde de 4, si vemos suelo fino, vamos a tamizar por el tamiz número 4 y vamos a determinar qué porcentaje retiene el 4. Ahora, si vamos a hacer agregado grueso, vamos a utilizar el tamiz de 3/4, ¿ya? Ahora, en el caso de utilizar material con agregado grueso, una capa base, una subbase granular, ¿ya? Se hace un proceso que se llama compensación. ¿Qué sucede? Vamos a compartir una pantalla, eh, la pizarra. ¿Mm? Ya. Ustedes van a tener un terraplén que es más o menos la siguiente taquigrafía. ¿Ya? Bien, ese es el terraplén. El terraplén está compuesto por diversas capas. ¿Ya? Puede haber una capa base granular aquí encima. Pueden tener una subbase o dos subbases en todo caso. Y luego está la subrasante o el terreno natural. ¿Ya? Vamos a poner texto. Esto la conocemos como la subrasante. Esto como la capa subbase. Y esto como la capa base. ¿Ya? La subbase puede ser un material granular o puede ser algún material modificado. Puede ser un suelo, una mezcla de suelo cemento o un suelo con algún aditivo, etc. Y bueno, arriba también ustedes van a tener lo que se conoce como una carpeta de rodadura, ¿ya? Que puede ser una capa de asfalto, o perdón, una carpeta asfáltica, o en todo caso también podría ser un texto, capa de rodadura, o podría ser una carpeta de hormigón, ¿ya? En el caso de pavimentación de calle, la alcaldía coloca una capa de rodadura de hormigón que es de 15 centímetros, una subbase de 10 centímetros, que es lo mínimo, y compacta de subrasante, ¿ya? No hay subbase. Como el hormigón tiene bastante resistencia, entonces ellos estiman que con 10 centímetros de capa base es suficiente. Y, o sea, el terreno natural, dependiendo si hay que excavar o no, lo sacan, lo compactan, colocan 10 centímetros de capa base y luego la capa de rodadura.
Ahora, en el caso de carretera o caminos que son bastante transitados o hay bastante flujo vehicular, obligatoriamente hay que contar con una subrasante, una subbase, o en su efecto puede inclusive haber dos subbases, ¿ya? Una capa base y una capa de rodadura. Bien. Como puede existir el caso de una subbase y una capa base granular, entonces nosotros vamos a estar en tema de laboratorio un poquito limitado, ¿ya? Fíjense que la carpeta o la capa de rodadura, lo mínimo que puede tener son 6 metros de ancho, ¿ya? Entonces, yo ahí puedo utilizar piedras o agregado mayor a 1 pulgada, 2 pulgadas, tamaños grandes de 3 pulgadas. No tengo ninguna limitante. Pero lastimosamente en laboratorio, fíjense, su molde de ustedes tiene 6 pulgadas de diámetro, que eso serían aproximadamente 15 centímetros, ¿ya? Entonces yo aquí no puedo trabajar con las piedras de 2 pulgadas y media, 1 pulgada y media. Estoy obligado a trabajar con material que pase tal vez número 3/4. Pero como en obra yo no estoy obligado a comprar mi grava de 3/4 porque el espacio donde voy a compactar es bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que hacer un proceso que se llama compensación, ¿ya? Es por eso que en laboratorio ustedes mínimamente tendrán que pedir, cuando se hace un ensayo de Proctor, generalmente viene con un ensayo de granulometría o un ensayo de CB. Difícilmente va a venir suelto, o inclusive los tres ensayos, ¿ya? Difícilmente va a venir sobre el Proctor. Siempre se piden los dos. Entonces, yo ahí tendré que pedir que me den mínimamente, si voy a hacer dos ensayos, 100 kilos de material, ¿ya? Dos bolsas de 50 aproximadamente. ¿Qué sucede? Eh, 20 kilos se me puede ir en la granulometría de 15 a 20 kilos, ¿ya? Para el Proctor necesito 30 kilos como mínimo y para el CBR necesito aproximadamente 18 a 20 por favor. Entonces, mínimo yo necesitaré 70 kilos, entre 60 a 70 kilos, ¿ya? Pero como hablamos de material granular, y yo el molde me limita a trabajar máximo con tamaño 3/4, entonces tengo un problema, ¿ya? Si yo tengo piedras grandes en estas bolsas que me traen, porque recuerden que vienen de un proceso de cuarteo, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es con la malla o el tamiz 3/4, vamos a ver si esto funciona, ¿ya? Recuerden que ustedes tienen sus tamices. La malla o el tamiz 3/4 es el que voy a utilizar para hacer el ensayo de Proctor, ¿ya? Si hablamos de compactación del suelo. ¿No? No sé si recuerdan cómo es un tamiz, tal vez muchos no han pasado ningún laboratorio de forma presencial, ¿ya? Pero la abertura es de 3/4 de pulgada o 19,5 milímetros. Entonces, yo tamizo ya todo lo que vaya a necesitar. En el caso de la granulometría, no tengo que tamizar. Saco 20 kilos, cuarteo y hago granulometría. Pero en el caso de Proctor y CBR, yo no puedo trabajar con material mayor a 3/4. Entonces, pongámosle que voy a usar 20 kilos para granulometría, los cuarteo y los saco. Me quedan 80 kilos. Luego voy a usar 30 para Proctor, 20 para CBR. Entonces, ahí ya se me están yendo 50 kilos, más 20 son 70. Pero esos 50 de Proctor y de CBR yo tengo que tamizarlo por el tamiz 3/4. Entonces, pongamos un ejemplo. Me quedan retenidos 10 kilos en el tamiz número 3/4 de esos 50 que yo estoy utilizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Eh, Esos 10 yo tengo que compensarlo con material que pasa el 3/4 pero retiene el número 4.
¿Por qué que retenga el número 4? Porque el número 4 técnicamente es el tamiz que me separa el agregado grueso del fino. Eso lo saben por material de construcción y tecnología del hormigón. ¿Ya? Entonces, si yo compenso esos 10 kilos que me retuvo el 3 cuartos con tamiz que pasa el 3 cuartos y se retiene en el 4, es como que yo estuviera sustituyendo la cantidad de grava por grava más pequeña nada más, o estuviera triturándola. Pero la cantidad inicial de grava se tiene que conservar. Es por eso que les dije que necesitan 100 kilos de material, ¿ya? Porque estamos utilizando 20 para la granometría, 50 para CBR y para Proctor, y me quedan 30 kilos. Y con esos 30 kilos es de ahí donde yo voy a sacar para mi compensación. ¿Ya? Porque siempre en una capa base me va a quedar retenido material en tamiz 3 cuartos. ¿Ya? Entonces es de lo otro que me sobra que yo debo buscar agregado que pase el 3 cuartos y retenga el número 4. ¿Ya? Ese proceso se lo conoce como compensación. ¿Bien? Entonces, eso es lo que decía aquí. Reemplace, más que todo el dibujo se los hice para que puedan entender lo que ya habla acá. Reemplace material que sea retenido en 3 cuartos por material que pase 3 cuartos y sea retenido en número 4 de la porción no utilizada del material original. Después de eso vamos a separar en bolsa, ¿ya? O lo que ustedes quieran, 6 kilos, que es aproximadamente lo que se utiliza para hacer una prueba de Proctor, ¿ya? Y a esos 6 kilos que estamos separando vamos a mezclar con una cantidad de agua que va a ser muy diferente entre cada punto. ¿Por qué? Porque vamos a ir incrementando la cantidad de agua, ¿ya? Eso para poder obtener la densidad máxima con unidad óptima, que es el ensayo que nosotros queremos. ¿Eh? Fíjense, ahí está el material seco, en este caso es un material fino, entonces puedo yo trabajar con el molde de 4 pulgadas. Y en el molde de 4 pulgadas aproximadamente necesitaré 3 kilos. ¿Ya? Bien, ya ahí son los 3 kilos, ahí está el proceso. Puedo iniciar, dependiendo del tipo de suelo, con una humedad. ¿Ya? En caso de capas base, que la humedad óptima puede ir del 5 hasta un 8 o 7%, entonces yo puedo incrementarlo de 2 en 2 y voy a tener una adecuada gráfica. En caso de una arcilla, por ejemplo, que puede ir de 14 a 18 su humedad óptima, entonces yo ahí ya no puedo empezar de 2 en 2 porque nunca voy a llegar a la óptima. Entonces puedo ir variando de 4 o 5% el contenido de humedad. ¿Mm? Fíjense ahí el proceso de compactación. Se levanta el martillo. Se escucha un sonido metálico cuando llegan al final, porque golpea el pisón con el protector que tiene acá el martillo. Entonces ustedes llegan hasta arriba, hasta el tope, y dejan caer el martillo. Ese es el procedimiento para hacer el proceso de compactación. Compactan una capa, si usaban el molde grande, de 6 pulgadas, 56 golpes, si usaban el molde pequeño, 25. Luego, vuelta, meten más material, la segunda capa, compactan, tercera capa, cuarta, quinta, sacan el collarín, que es esta cosa que ven acá, y luego se enrasa el material, ¿ya? Así como pueden ver acá, en la siguiente imagen. Se registra la masa. Previamente yo tengo que tener dimensiones de esto, tanto el peso, el diámetro, como la altura. Con eso puedo determinar el volumen del cilindro, ¿ya? Y una vez ya tenga el volumen del cilindro y la masa del suelo, porque aquí puedes contar la masa del molde, ya tengo la densidad del suelo, y después de eso yo saco una pequeña porción de aquí para tener el contenido húmedo, ¿ya? Y con eso ya puede hacer la gráfica. Bien. Antes de ir a la planilla, ¿alguna pregunta que tenga? Ninguna. Bien. Entonces está todo claro. Ahora, lo que se hace en el Proctor es lo siguiente. ¿Ven?
una gráfica. Aquí, por ejemplo, esta es una capa subbase, es un poquito más grande. Miren, tengo el molde, el volumen del molde, que eso ya lo obtengo con las dimensiones, el número de golpes por capa, el número de capa, el peso del martillo, la altura de caída y tengo el peso del molde. Ya. Están los 5 puntos, están el peso del suelo húmedo, más molde, ¿ven? Fíjense. Tengo el peso de la muestra húmeda, que sería descontando el peso del molde. Y como yo ya tengo el volumen del molde, entonces puedo obtener la densidad húmeda del suelo. Pero a mí no me sirve la densidad húmeda. Yo tengo que saber, para obtener la densidad máxima seca, tengo que saber el peso seco. Entonces yo necesito, como les dije, se saca, se extrae del centro del, del suelo compactado. Con una tara se extrae material para hacer contenido húmedo. Esa es la identificación de la tara, el peso de la tara, el peso de la muestra húmeda más tara, ¿eh? El peso de la muestra seca más tara, eso después de tenerlo por lo menos un día en el horno, ¿ya? Descontando yo tengo el peso del agua, y finalmente el peso de la muestra seca. Con esos datos yo puedo obtener el contenido de humedad, contenido de agua versus el porcentaje del suelo seco. Fíjense cómo va aumentando el contenido de humedad: 2,42, 4, 5,47, 7,13, 8,46. Y como yo ya tengo el peso, mejor dicho, cuánto ha sido el contenido de humedad, entonces yo puedo agarrar y obtener la densidad seca. Ya no es nada más que una relación, que es lo que ustedes han aprendido en mecánica de suelo. ¿Sí? Ya está automatizado en el Excel, entonces yo puedo obtener la densidad seca de ese material. En todo caso, me voy a la gráfica y lo que se realiza en la gráfica es lo siguiente. Lo único que me interesa a mí es la humedad y la densidad seca. Y fíjense, ahí está el gráfico. ¿Ya? Humedad versus densidad seca. Esto lo vamos a hacer un poquito más. ¿Ya? Fíjense, les dije que se da o se forma una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí el primer punto, la densidad es 2,17, se encuentra acá, la humedad es 2,42, está bien. El segundo punto, la humedad es 4, la densidad es 2,21, está por ahí. ¿Ya? El tercero que me da 2,86 y su humedad 5,47, está por acá. Entonces, ustedes le han formado una ecuación de segundo grado, una ecuación parabólica en el Excel, y les va a presentar la siguiente ecuación. ¿Ya? Ya tienen la ecuación. ¿Cómo obtengo la densidad óptima? Esta ecuación la derivo, ¿ya? Así como cuando ustedes hallan el momento máximo con el corte, ¿ya? Se deriva y se despeja X. ¿Ya? Despejando X de lo que ustedes derivaron de la ecuación original, van a obtener el contenido óptimo, que sería 5,88. Ahora, como ya tengo el contenido de humedad óptima o el valor de X, van a disculpar. ¿Ya? Entonces, ustedes la ecuación original la derivan, despejan X y obtienen la humedad óptima. Como ya tienen el valor de X, que es la humedad óptima, vuelven a la ecuación, reemplazan X y van a obtener la densidad máxima seca. ¿Ya? De esa manera se obtiene lo que es la humedad óptima y la densidad máxima seca del suelo, que es el objetivo final del ensayo de Proust. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan?
Bien, si no hay pregunta, hoy voy a sacar la muestra del horno que usamos el día martes con su compañero y les voy a pasar los datos, ya, para que ustedes hagan su informe. De todas maneras, ustedes tienen para presentar hasta el día viernes, ellos hasta el día martes, ¿ya? Como son 7 los que entraron, entonces ya sé quiénes son los que pueden presentar hasta el día viernes. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces eso sería todo por hoy, joven. Ah, sí, disculpe, yo tengo una pregunta, pero con respecto al horario de este Ya, día, el día viernes. ¿No es de 9:30, va de 9:15 a 11:30? Disculpe. no, no, no. Quedé de 7 a... Les mandé todavía la captura, quedé de 7 a 8:30. ¿Para los que no pudieron asistir el día martes o para el grupo oficial del viernes? No, no, eso es para los que no pueden entrar el día martes. Ya ves, Ah, fíjense, mandé 3 horarios y ganó el viernes de 7 a 8:30. Es que no puedo meter más de 25 personas al laboratorio. Uno, porque son incómodos, porque pues, está muy apretado, y dos, porque no hay más sillas tampoco. O sea, hay 23 sillas y tuve que prestarme dos de otro laboratorio para pasar. ¿Ya? Entonces, si quieren ir a presenciar, tendrían que tratar de llegar temprano y ser, o sea, estar dentro de los 25. Porque hay dos horarios para presenciar, de 11:15 a 1 y de 1 a 4:45, o perdón, 2:45 de la tarde. ¿Ya? Ya si no ya. pueden asistir por ningún motivo, ya está, tengo este grupo para avanzar de forma virtual. Ya. Y una preguntita más, ¿la asistencia figura solo el día martes entonces? No, más que todo pienso hacerlo valer la asistencia el viernes para saber quiénes me pueden presentar un laboratorio hasta el día viernes. Ya, listo, muchas gracias. Bien, entonces eso sería todo por el jóvenes. Si van al laboratorio entre semana, voy a hacer una lista un día antes para los horarios. Si no pueden, eh, el viernes nomás, a esta hora. ¿Ya? Hasta luego. Que tengan buen Listo, fin de señor, semana. gracias.